Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en el 12º aniversario de este eh, evento que ha traído pues una gran revolución a San Miguel de Allende, el ser primeramente nominado y después aceptado en una lista muy especial que a nivel universal habla de los sitios de valor excepcional, de valor universal, que es la lista del patrimonio mundial. Y fue precisamente en un día 7 de julio de 2008 cuando se aceptó, aunque el documento nos habla del 2008, julio 10, que es cuando se terminó la 32ª convención. Pero tenemos por aquí ya a las personas que nos van a acompañar. Está conmigo vía Zoom el doctor en Derecho Eleazar Romero Domínguez y el arquitecto Gustavo Vidargas Larrea, máster en restauración. Esperamos que esta situación pues nos ayude a entender un poco el arranque. Bueno, antes que nada les doy las buenas tardes a ambos. Esperamos que sea interesante para nuestros amigos. Doctor Eleazar, ¿cómo empieza esta idea de hacer que San Miguel empiece las gestiones para ser patrimonio de la humanidad? Pues muy buenas tardes o buenas noches, tardes, noches, como decimos. Pues como hemos platicado varias veces, maestro, afortunadamente cuento con su amistad que me honra y la verdad, pues también con Gustavo. Varias veces tuvimos la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad de pensar en cosas positivas para San Miguel de Allende, para los que vengan detrás de nosotros. Dejarles que no nos digan que no hicimos lo que tuvimos que hacer. Y para ese sentido, la plática es muy sencilla. Estando yo le platicaba con los abogados, compañeros, porque somos hermanos, abogados hermanos, pero también las dos ciudades son hermanas. Acquaviva de la Fonte, Italia y San Miguel de Allende son hermanos. Estando allá, pude visitar un lugar que se llama Matera, donde se filmó esta película de Mel Gibson, donde así como que sale sangre de la pantalla de la Pasión de Cristo. Esa ciudad es patrimonio cultural de la humanidad. También Alberobello, que está cerca. Entonces yo me pregunté, ¿por qué San Miguel no podrá ser patrimonio cultural de la humanidad? Y entonces fue cuando hablé con los arquitectos, cómo había sido el trámite que ellos siguieron, y pues me platicaron algunas cosas y yo me di a la tarea de irme de Italia a París. Y en París me dieron toda la serie de requisitos para poder, por lo menos, aspirar a una candidatura. Yo dije, bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Claro. Entonces, llegando a México, me dijeron que había una asociación que se llamaba CONALMEX, que reunía a 5 secretarías, que era Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación Pública, lo que eran en otros tiempos, lo que era comercio, y otra que no recuerdo bien, y el representante de esta institución de la CONALMEX en la Secretaría de Relaciones Exteriores era el arquitecto Víctor Usigli. Y el arquitecto Víctor Usigli terminó de darnos todos los formatos y todas los requisitos para poder ser candidata a que se declarara en algún momento patrimonio cultural. Eso fue en 1997, maestro. Y en aquel entonces, digamos que la vaca sagrada, el chipocludo, como dirían en algún momento, era un arquitecto también, el arquitecto Salvador Aceves, que pues con él sí no tenemos muy buenos recuerdos, porque lo primero que nos dijo fue, San Miguel de Allende nunca va a poder ser patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces creo que en aquel entonces ya era maestro, tenía un grado de maestría o doctorado ya. Y yo le pregunté, ¿por qué doctor o maestro? No recuerdo. Y me dijo, pues simple y sencillamente porque el edificio más importante que tienen ustedes termina dándole al traste
al contexto arquitectónico. Y nada más y nada menos era la parroquia de San Miguel Arcángel. Entonces, pues dije, pues por ahí no se va a poder, porque quitar la parroquia no creo que sea posible, ¿verdad? Entonces, platicando, ya integramos un equipo primero que fueron el arquitecto que nos acompaña, el arquitecto Gustavo, el arquitecto Esteban Escalante y un servidor, y Armando Rivera, el arquitecto Armando Rivera. Y empezamos a ver lo que nos habían solicitado y entre todos llegamos a la conclusión de que teníamos lo que nos pedían y mucho más. Porque en aquel entonces se nos había adelantado Emilio, cuando fue director de desarrollo urbano, había hecho un plan parcial de conservación, pero no estaba aprobado por el ayuntamiento. Entonces, lo primero que hicimos para avanzar fue reunirnos con todos ellos que le habíamos dicho. Pero a la larga, yo me pensaba, pues obviamente la parroquia por sí misma, el edificio por sí solo, es patrimonio cultural de la humanidad, como el Hospicio Cabañas en Guadalajara, porque es algo único, es algo auténtico, excepcional, y fue hecho por sanmiguelenses. Así que por allí no iba lo que nos dijo el arquitecto Aceves. Entonces, lo que pasaba en aquel entonces, maestro, es que era como lo hacían en todos los países. Se reunían un grupo de 5 o 6 personas, digamos las vacas sagradas del patrimonialismo, y pensaban, pues ahora vamos a proponer a Puebla, ahora a Oaxaca, ahora, pero ninguna ciudad ha sido declarada, más que San Miguel de Allende, a solicitud de la población. ¿Por qué? Pues no lo hubiéramos logrado, porque los que lo decidían decían que San Miguel no podía ser patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Entonces nos dedicamos a crear un grupo, invitamos a mucha gente, algunas no quisieron, y pues me reservo el nombre de las que no quisieron, que por cierto, pues ahora dicen que ellos estuvieron en el proyecto, pero pues no estuvieron y sí los invitamos, pero eso no es importante, lo importante es que ya es. Y así se armó todo el proyecto y estuvimos por primera vez el presidente municipal y un servidor en una reunión de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ya nos invitaban, aunque no éramos, nos invitaban, porque habíamos iniciado ya el proyecto de solicitud de candidatura. Al presidente municipal, que era Óscar Arroyo, y a un servidor, y tuvimos a bien presentar toda la documentación, aparte de la que ya habíamos presentado en la CONALMEX y en la Secretaría de Educación Pública, que lo hicieron los arquitectos. Yo no me quiero poner cosas que yo no hice. Lo hizo Gustavo, lo hizo Armando, lo hizo Esteban. Y entonces, las dos cosas que nos pidieron, si San Miguel de Allende cumple estos dos requisitos, algún día lo será. ¿Y cuáles eran esos dos requisitos? Lo primero, que tuviera características, que era una ciudad auténtica, excepcional, y que estábamos preocupados por conservarla, y para eso que era necesario un plan de conservación. Bueno, nos dimos a la tarea inmediatamente llegando, y formar un patronato. Nos dimos a la tarea inmediatamente llegando, el presidente municipal ordenó a su encargada en aquel entonces de esa parte de la organización de los planes, que era Guadalupe Horta. Y a Guadalupe Horta le ordenó hacer el plan parcial. Así fue, se hizo el plan parcial de conservación, se aprobó, y con ese plan y con todos los demás documentos que ya teníamos anteriormente, nos fuimos a la ciudad de Quebec, en Canadá, que por cierto, allí encontramos al presidente de la República, Vicente Fox, y que nos dio un gran apoyo en aquel entonces, así como es, pues empezó a hablar con el director del Centro del Patrimonio Mundial, y pues fue una gran ayuda. Pero aquí formamos un patronato. El patronato, el presidente, digamos, honorario fue el don Manuel Zavala, Pepe Cabezón.
También estaba don Antonio Barajas, en aquel entonces cronista de la carga, siguen estando en la escritura pública de la Asociación Civil. Y también está el arquitecto Esteban Escalante, como ya dije, el señor Antonio Barajas, el arquitecto Gustavo Vidargas, la arquitecta Olga Adriana Hernández, el arquitecto Fernando Lisiaga, el arquitecto Armando Rivera y el licenciado José Luis de la Hoz y un servidor. Entonces ya inició el patronato a fungir como tal y pues fue mucho trabajo que tuvimos que hacer. Yo me acuerdo que los últimos documentos que llevamos fueron alrededor de 800 páginas o algo así, porque tenía todo. O sea, tenía el plan parcial, tenía todo lo que era la historia, tenía las cuestiones geográficas, climáticas, turísticas, todo. Y con eso, pues sinceramente yo creo que muchos se preguntaron en UNESCO, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué nunca lo habíamos tenido aquí para valorarlo, verdad? Porque San Miguel de Allende, y sigo pensando lo mismo, tiene características que no tiene ninguna otra ciudad en México que sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias a los sanmiguelenses. Nada más y nada menos gracias a los sanmiguelenses. ¿Cómo que? Pues porque no tenemos pavimentos de concreto todavía en la zona declarada, y espero y afortunadamente creo que ya esta administración amplió la zona perimetral de amortiguamiento, y eso es un gran logro, es un gran avance. Felicidades a ellos por haber logrado esta ampliación. No sé, obviamente debió haber sido el ayuntamiento, pero alguien lo hizo, no sé quiénes sean los indicados. Me parece que por ahí está el arquitecto Armando Rivera y está el licenciado, el director de patrimonio, ¿no? El licenciado García, Francisco García. Entonces, eso es un gran avance. Actividades como estas son las que hacen que nuevamente volvamos a pensar que San Miguel de Allende, pues siempre va a tener la posibilidad de destacar en eso, ¿no? Maestro. Muchas gracias, doctor. Gustavo, ¿nos quisieras comentar cómo es la situación acerca de lo que se acaba de mencionar? Bueno, si nos pudieras relatar un poco tu participación y después adelantarnos para las personas que no alcanzan a comprender la ampliación de la zona de amortiguamiento, que era una petición, era una necesidad que había ya desde hace tiempo, pero que no todo mundo alcanza a comprender la trascendencia de ampliar esa zona de amortiguamiento. Sí, Luis Felipe, Eleazar. Bueno, todo esto, como Eleazar lo menciona, ¿no? De repente, con las experiencias de ciudades hermanas, viene y como participábamos en la acción tradicionalista, nos platica, nos dice y se cuestiona, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Máxime ya con él, con el antecedente del arquitecto Aceves, que no podíamos ser, y entonces, pues nos dimos a la tarea. Yo creo que en todos los sanmiguelenses, históricamente, ha prevalecido el deseo de conservar la ciudad. Tenemos el antecedente de la Ley de Protección de 1939, cuando pues una serie de vecinos, don Livino Zavala, don Roberto Zavala, don Roberto Lambarri, don Miguelito Malo, todos ellos se preocuparon por conservar la ciudad. Evidentemente tenemos el antecedente de ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre del libro bueno, y José todo Mojica ese... José Mojica es el que participa Sí, también, ¿no? En sí, aquí. no, o sea, mira, toda esa gente que llega por ahí entre los años 30 a San Miguel y que, bueno, se enamoran de San Miguel. Yo creo que una de las frases, o de las mejores frases que tiene la canción Cumbre de San Miguel de Allende, San Miguelito, es la de que quien toma agua del chorro jamás va a dejar de venir a San Miguel.
Yo creo que San Miguel, siempre nos hemos preguntado, ¿qué tiene San Miguel? Al margen de todo su patrimonio y al margen de todo, yo siempre les he dicho, San Miguel tiene magia y parte de esa magia es su gente. La gente no en balde tenemos tanta gente que ha ido a vivir a San Miguel. Entonces, existe una gran preocupación en los sanmiguelenses la conservación de la ciudad, de los edificios, de la imagen urbana. Y a ese respecto, pues tenemos también una gran situación que es la penetración cultural. O sea, no hablamos de últimas fechas del turismo, hablamos de los años 60, 70, cuando la gente pues viene a San Miguel y empieza a vivir San Miguel como era, y empieza una penetración cultural, ya no digamos cuando llegan las redes sociales y llega todo esto del internet, que bueno, ya estamos conectados con todo el mundo, y entonces en ese sentido, esta penetración cultural fue muy valiosa en su momento, fue muy valiosa porque, bueno, se creó Bellas Artes, se impulsó la artesanía, se impulsaron, y la conservación, bueno, no podíamos tocar los edificios, tocarlos en el sentido de haciendo malas cosas. Evidentemente, San Miguel llega en su momento, por ahí del año 82 o antes, cuando se solicita primero que se declare hablábamos que se declarara una ciudad histórica. Realmente, al menos yo personalmente, participé en el ámbito local. Ya en los aspectos de viajar al Congreso y viajar con las grandes autoridades, pues ahí iban los que estaban más conectados, ¿no? Nosotros hacíamos mucho trabajo de zapa, ¿no? Yo creo que gente como, desde luego, como don Miguelito Malo, don Roberto Lambarri, don Samuel Rangel, tú mismo, pues no ahora que eres cronista, yo creo que siempre hemos estado inmersos en la historia de San Miguel, en conocer sus vicisitudes, sus historias, su trascendencia que ha tenido. Entonces, había que defender esa penetración cultural en el sentido de no rechazarla, pero que, como diría coloquialmente, no, pues cada chango es un mecate, ¿no? Así se logró rescatar, y les van a dejar mentir, se logró rescatar el Día de Muertos. Ya llegó una época por ahí del año 82 en que ya era Halloween, San Miguel. Sí. Y gracias a la intervención en ese momento de la Asociación Tradicionalista y de muchos sanmiguelenses, evidentemente si los sanmiguelenses no lo hubieran hecho, no lo hubiéramos podido lograr, rescatar lo que se ha convertido en una de las fiestas o una de las celebraciones, creo yo, mejor dicho, pues más importantes de San Miguel. Amén de que ya también está declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y poca gente lo sabe, poca gente lo sabe. Entonces, una parte importante era, eh, pues, querer a San Miguel, estar en este sentido, pero no nada más quererlo porque me gusta o porque soy feliz aquí, sino era por lo que tenía San Miguel. Entonces, en ese sentido, bueno, nos dimos a la tarea, muchos sanmiguelenses, en estudiar su historia, en estudiar su desarrollo, pues meternos de lleno para defender a San Miguel. Yo recuerdo la primera intervención que se hizo en casa del mayorazgo de la Canal, que aquí hubo una revolución y estuvimos en varias juntas en el ayuntamiento para que las cosas se hicieran bien. Estábamos nosotros en pañales todavía en esta cuestión de los estudios, pero siempre lo defendimos con argumentos. En ese momento pues nos acercábamos a muchos otros maestros en arquitectura ya o doctores en arquitectura que nos dieron alguna pauta en cuanto a los conocimientos o los caminos que teníamos que seguir. Cuando Eleazar se acerca a nosotros con una vehemencia que pues hasta la fecha la tiene Eleazar, que ahora, bueno, pues ya está doctor, es por ese amor y esas ganas que tenía San Miguel. Entonces,
Yo creo que el arquitecto Aceves nos hizo un gran favor. Nos hizo un gran favor cuando nos dice que San Miguel nunca podrá ser. ¿Por qué razón? Porque pues nos aguijoneó feo y dijimos, ah, ¿cómo que no? Ah, ¿cómo que no? Y yo me recuerdo un Sí. gobernador, que no viene al caso el nombre, que una vez estaba en una reunión después de una trifulca, era algo de cuando se iba a arreglar el jardín en San Miguel en 1979, que después de que se arregló todo el relajo, comentó en privado al presidente municipal en aquel entonces, era el licenciado Martínez Maldonado, y estaban, bueno, muchos personajes de esa época, y dijo, por eso me gusta San Miguel. Dice, por eso en San Miguel se hizo la independencia, porque podrán tener o no razón, pero siempre van a estar dando lata. Y hay una anécdota, hay mil anécdotas en este camino de conocer la historia de San Miguel. Entonces, cuando Eleazar nos comenta esto a Esteban, a Armando y a tu servidor en un principio, pero ni chistamos, dijimos, adelante, vámonos. En ese entonces tenemos la fortuna de que los tres, Armando, Esteban y tu servidor, éramos maestros en la escuela, en la Universidad de León, en la Escuela de Arquitectura. Y bueno, cada quien le comentó a sus alumnos, que ahora ya casi todos son arquitectos en San Miguel, les comentamos la idea y bueno, aprovechando el servicio social, pues le dijimos, órale, vamos a entrarle. Y bueno, fue primero recabar toda la información histórica que había en ese momento, que tuvimos a la mano, como dice Eleazar, para formar un legajo que pues, terminó siendo casi una biblioteca. Y se trabajó arduamente hasta que se logró hacer un documento. Evidentemente, tampoco comprendíamos en un momento dado la importancia, ¿no? Y entonces, cuando Eleazar nos comunica, por ejemplo, cuáles son los requisitos más indispensables, la autenticidad, las características excepcionales, todo esto que evidentemente San Miguel lo tiene. Siempre la gran discusión en la conservación y la restauración es la parte teórica. Y desgraciadamente hubo una época en que estuvo todo muy cerrado, no había alternativas de discusión. Eran también en ese sentido los teóricos de la restauración, pues eran vacas sagradas y lo que ellos habían dicho era todo. Sin embargo, bueno, el transcurso del tiempo fue dando la razón de que había muchas otras alternativas para tratar de San Miguel. Yo evidentemente siempre fui un convencido que evidentemente por ser tan diferente la parroquia era lo que le da precisamente la característica, no en vano, pues es el símbolo de San Miguel. Y bueno, también se ha luchado porque se conozca lo demás. Yo creo que mucho que al nombramiento de Patrimonio de la Humanidad le ha hecho falta hasta la fecha es, es publicidad. Publicidad en el sentido del conocimiento de su historia, de su evolución urbanística, porque nadie habla, por ejemplo, de la evolución del urbanismo. Eso es parte de lo que ahora entramos en la época actual de ver esta zona de amortiguamiento. Siempre se discutió, desde un principio, partimos de la siguiente base. La zona de monumentos que se declaró en 1982 fue un poco al arbitrio de Lina en ese momento, que pues también con pocos conocimientos, no sabemos cómo estuvo ahí, simplemente declaró que esa era la zona que se iba a declarar zona de monumentos, y aunque se declaró en ese momento una zona B y una zona C, bueno, simplemente el chorro había quedado fuera, ¿no? Siendo que pues es la parte fundacional, sea como sea, y tenía la importancia histórica para haber sido incluida en el polígono original. Pero bueno, finalmente eso nos dio una base para empezar en esto. Cuando trabajamos esto de patrimonio de la humanidad, hablábamos concretamente de que fuera toda la ciudad,
porque es la única manera es o tomas todo o vamos a tener problemas como ha habido a través de todo este tiempo. Y bueno, ahora lo que se trata con esta zona de amortiguamiento es precisamente preservar también el San Miguel del siglo XX, que también tiene una gran importancia. Cuando hablamos de conservación y de restauración, siempre hablamos del siglo XIX para atrás, y no nos hemos dado cuenta que ya estamos en el siglo XXI. Y el siglo XX tiene muchas cosas, muchas cosas que mostrar, que preservar, que cuidar para San Miguel. Al margen, hay dos temas que a mí siempre me han importado en esto de la conservación de monumentos, porque también es cuando se habla de conservación de monumentos, se habla en lo individual. Y desgraciadamente muchas veces nos ha fallado en eso, es la imagen urbana y una cosa más importante para mí, el perfil urbano de la ciudad. Hay zonas en las que sí se nos ha ido de las manos y han modificado completamente el perfil urbano. El Código Territorial de 2013 ya consideró la vista del escenario urbanístico y natural, ya lo considera como una necesidad de protegerlo. Entonces, en ese sentido es donde aprovechando todas estas normativas y reglas, porque son reglas de común acuerdo, viendo cuál es lo mejor para poder conservar San Miguel. ¿Recuerda tú los famosos pleitos o dimes y diretes que hubo cuando adoquinaron algunas calles, cuando se han hecho algunas monumentos? Todo se puede, pero aquí lo que tenemos que tener es la información a la sociedad, al pueblo sanmiguelense, y sobre todo tenemos que proporcionarle a la población los medios para que adquieran el conocimiento más profundo de lo que es la historia de San Miguel, de lo que es la conservación, de lo que es el respeto. Y es que se busca una cosa para mí muy importante también en San Miguel, son dos puntos importantísimos, la pertenencia y la identidad. San Miguel no puede, bajo ninguna circunstancia, para mi gusto, perder la identidad de sus pobladores. Yo creo que era uno de los rasgos, es uno de los rasgos mucho más importantes que tiene que mantener una ciudad, porque finalmente los edificios, las plazas, los jardines, son el reflejo de su población. Y bueno, en ese sentido, yo creo que ni Eleazar, ni Armando, ni Fernando, ni Olga, ni todos los que hemos participado en esto, hemos quitado el dedo del renglón, hemos hecho cosas buenas, también nos ha faltado fuerza o interés a veces, pero pero que entendamos perfectamente cuál es el real significado, la gran profundidad que tiene ser patrimonio de la humanidad. En ese sentido, yo creo que tú, Luis Felipe, has hecho un trabajo de 2011 más o menos que eres para acá cronista, has hecho un trabajo extraordinario. Yo recuerdo haber platicado contigo en los primeros días que fuiste nombrado afortunadamente cronista de la ciudad, por ahí en alguna entrevista en televisión platicamos y coincidíamos en todo esto y paso a pasito lo hemos ido logrando. Yo creo que el dar a la luz todos los documentos que han salido por todos lados, esas charlas de poder invitar a la gente para que se dé cuenta de cómo podemos avanzar en ese sentido. Y sobre todo porque siempre habrá el negrito del arroz. Yo en alguna vez le pregunté algún, no turista, algún inmigrante que llegó a San Miguel, que quería modificar la fachada de la casa, y le pregunté, bueno, ¿por qué se vino usted a San Miguel? Me dice, ay, porque me gustó mucho. Y le dije con otras palabras, le dije, ¿por qué le quiere dar en la torre? Sí.
¿no? Y me dijo, no, bueno, no, es que mis ideas, no, es que aquí hay que respetar lo de San Miguel. Y creo que es uno de los casos en que logramos que la arquitectura se mantuviera, pero ese sentimiento es el que hay que transmitir. Yo creo que la gran mayoría que vienen a sentarse a San Miguel, que vienen a vivir a San Miguel, es efectivamente porque les gusta, porque se sienten atraídos, pero pues no nada más por el turismo. Yo creo que ahora mismo tenemos un problema grave, lo teníamos, que era eh, masivamente cómo nos estaba llegando el turismo. Y bueno, había que cuidar muchas cosas, ¿no? Hay también una frase muy importante que dicen que todo lo que es bueno para el turismo es bueno para la ciudad, pero no todo lo que es bueno para el turismo es bueno para la población, algo así. Pero te digo, entonces, fue un acicate el que nos dio Eleazar, trabajamos arduamente, no recuerdo si fueron un par de meses, 3 meses juntando información y precisamente surgió ese momento clave cuando nos dicen, ok, vamos a París o vamos a Quebec, no me acuerdo cuál de las dos. Y así, yo recuerdo que estábamos en el despacho allá en La Lejona, y cuando dice, pues, ¿quién va? Y pues evidentemente todos teníamos ganas de ir. Y en ese momento dijimos, no, pues va el de la idea, así que sale, Eleazar, lánzate. Y bueno, siempre hasta la fecha, siempre ha tomado el bastón, ha peleado, hay tiempos buenos y tiempos malos, pero creo que hemos logrado eh, conservar San Miguel, y no para nosotros, en fin, es para la población y para las futuras generaciones. Yo creo que San Miguel tiene la necesidad de seguir siendo considerado, pues no nada más por su turismo como ahora de repente no lo mencionan, sino realmente por su valor histórico y el valor de su población. En ese sentido, otra lucha que se ha mantenido es por las tradiciones. No podemos de ninguna manera perder nuestras tradiciones. Esas tienen que estar a flor de piel. Yo insisto, de manera personal, que mucho del turismo viene por ver las tradiciones, porque ya muchas de estas tradiciones que todavía subsisten en San Miguel, ya en otras poblaciones no se dan. Ya se han perdido por el crecimiento urbano, demográfico y desde luego por la penetración cultural, ¿no? Ya no es posible, nosotros padecemos en una fiesta tradicional importantísima como son el desfile, el convite de locos, la música extranjera, cuando era definitivamente la necesidad de que sea música pues mexicana por lo menos, ¿no? Podría ser ya popular, actual, pero sí definitivamente tendría que, y hemos insistido en eso, y yo creo que algún día lograremos eso, como lograremos rescatar algunas otras tradiciones que están por ahí medias achicopaladas, pero que creo yo que con la voluntad que hemos visto que está desarrollando estas nuevas generaciones, porque bueno, finalmente ya mucho de esto le toca a las nuevas generaciones. Estamos en apoyo de nosotros y evidentemente yo creo que Eleazar, tú y yo y el propio Armando y muchos de los que hemos nombrado, estaremos siempre a pie del cañón para apoyar, pero ya necesitamos que las nuevas generaciones se involucren en esto de la conservación. Logramos en 2013 traer por parte de la Universidad de Guanajuato la maestría en restauración, desgraciadamente por situaciones de cuestiones no políticas, sino presupuestales, no pudo continuar la maestría en San Miguel y salió una sola generación, afortunadamente de puros sanmiguelenses. Y ahí están arquitectos como Jesús Yáñez, como Gerardo Córdoba, muchos que están ya involucrados aquí, Javier Mojarro, Diana Krug, muchos de ellos que ya están con la maestría. Bueno, pues hay que empujarlos para que ahora tomen
tomen este bastón para seguir conservando San Miguel. ¿Eh? Pero definitivamente esos primeros años con el ESAR son gratificantes, son un recuerdo maravilloso de cómo luchar por un deseo, porque bueno, pues lo veíamos, yo creo que tanto a Eleazar como a mí tuvimos la influencia de nuestros padres, que bueno, pues amaron San Miguel de Allende como muchos otros, muchos sanmiguelenses. Yo he insistido cuando hablaba de esto del siglo XX, en que no nada más es volver a pensar, ay, la arquitectura o las obras que se hicieron en el siglo XX, sino la gente del siglo XX, ¿no? Mil gentes, como ya mencionamos a los primeros que anduvieron aquí, pero hay otras, mucha gente, el papá de Eleazar, don Cruz Telles, don Daniel Mojica, o sea, tanta y tanta gente que no quisiéramos dejar afuera a nadie, pero que tiene que ser reconocida, porque hicieron su labor en su momento, tomamos la estafeta y ahora, bueno, pues hay que transportársela ahora a los jóvenes y entender que tenemos que tener una valoración de este patrimonio para no perderlo, no perder el nombramiento no se pierde, no se perderá, eso dicho por la propia UNESCO. El problema es perder verdaderamente el sentido de pertenencia, la identidad y el cuidado de nuestro patrimonio. Pues muchas ¿Cómo ves? gracias. El tiempo se nos ha ido muy rápido, pero creo que ha sido muy interesante, en primer lugar, porque mm, creo que se trasluce detrás de cada una de sus participaciones el hecho de que en San Miguel se dio algo muy especial. Hay muchas ciudades que han intentado ser patrimonio cultural, lo ha hecho Pátzcuaro, lo ha hecho San Luis Potosí, que ahora lo es, pero por el 2010 que es parte del Camino Real. Pero hay otras poblaciones en que no ha habido ese interés, ese contagio de entusiasmo para una idea y se quedan ahí en solamente ideas. Pues yo los felicito de veras porque la estafeta que les tocó a ustedes llevar, la llevaron con mucha dignidad y hoy lo pueden presumir, ¿por qué no? Yo tengo que aceptar que cuando se hizo una marcha para que quitaran la piedra bola de la calle de Mesones, ahí voy como borrego, porque pensaba más en mi coche. Y cuando alguna vez tuve oportunidad de estar en Brujas, en Bélgica, me di cuenta de la belleza que son las calles empedradas, como lo tienen esa ciudad y muchas otras de otros países, que en el momento en que vienen por acá se dan cuenta de la belleza que tenemos aquí, ¿no? Y como ya lo dijeron bien, y es necesario que se aprovechen los medios para que la gente de San Miguel veamos qué es lo que vienen a ver muchos de los turistas extranjeros y nacionales de joyas virreinales como lo es San Miguel. Doctor Eleazar, muchísimas gracias por lo que ya se hizo, por lo que sigue haciendo, porque 5 de mayo no hubiera sido una capilla pública, sino ha sido por el esfuerzo que estuvo tercamente dándole para que se pudiera volver un espacio público, que más que visto desde el punto de vista de un credo, sino por la cuestión histórica, cuando menos así lo estoy tomando yo, la cuestión histórica de esos sitios que se han ido perdiendo, muchas ocasiones, y tú me lo decías en alguno, digo, Gustavo, me lo decía en alguno de los viajes que hacíamos los fines de mes a diferentes haciendas, ¿no? El ver, yo le decía, oye, pero mira, lo tienen de granero, y me decía, si no se barre o no se utiliza un espacio así, se va deteriorando hasta el grado de que se pierde. Entonces, ojalá que podamos contribuir en algo para que los sanmiguelenses nos enamoremos de veras de nuestra ciudad, que no perdamos nuestras raíces, que nuestra identidad quede así como se les conoce también como una parte cultural intangible y que pues podamos vernos pronto, ¿no? Ya son 12 años de este nombramiento, viene en unos días más el 10º aniversario de otro nombramiento del que ya tendremos quizás oportunidad
de ver. Por hoy, pues ya se me acabó el tiempo. Antes de que nos corten, muchísimas gracias por su participación. Doctor Gracias. Eleazar, muchas gracias. Gracias. Y Muchas gracias, gracias, maestro. y Espero gracias a... Sí, que siga. Ojalá, maestro, para el próximo año, hagamos este enlace exactamente el día en que fue nombrado San Miguel de Allende como Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque es el día 10, no sé por qué empezaron a celebrarlo el día 7, porque una persona nace cuando nace, ¿no? El día que nace, ¿no? Y el nombramiento es del día 10 de julio, no de 7 de julio. legalmente sí, ¿no? Legalmente, así es. La idea es que cuando se dio la noticia, que fue el día 7, aunque todavía no era legal, bueno, San Miguel hizo una fiesta, aunque muchos se preguntaban, bueno, ¿y eso qué es eso del patrimonio? ¿No? Para que la gran mayoría... Habrá que seguir platicando de lo que significa. Eso es lo Exacto, sí, verdaderamente importante, el claro, significado de ser patrimonio cultural de la humanidad. No como algunos que están denostando el nombramiento. No, si no fuéramos patrimonio cultural de la humanidad en este momento, muchas cosas negativas hubieran pasado en San Miguel de Allende. claro que sí. Pues Gracias, maestro. Nos faltó hablar de un punto muy importante que fue el santuario de Atotonilco, pero pues ya lo retomaremos en otra oportunidad. Por hoy, decía, el tiempo ya se nos terminó. Les agradezco a ambos. Gustavo, muchísimas gracias por tu participación. Y pues un placer. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.